Sí, bueno, hoy vamos a tener el gusto, el desafío de escucharla a Aurora Thomas, pero quisiera antes, si les parece bien, propongo que recemos algo para recordar ante quién estamos y recordar no solo ante quién estamos, sino que también ante quién estamos entre nosotros. O sea que el rezo, si es posible, tenga palabras para que todos, judíos, cristianos o incluso otros, puedan decir así sea. Y no sé quién pregunto, y por favor no se sienta comprometida, tal vez la hermana Leticia, que hoy nos visita por primera vez, quiera darnos el gusto de conducir un rezo como le salga, si es posible, apto para todos. Ay, bueno, sorprendidísima, pero Lindo, Leti. perdón. Muy buen, Leti. Seguro que Bueno, lo haces no, no. genial. Bueno, ante todo, muchas gracias por la convocatoria y bueno, que el Dios de todos nos ilumine, ilumine el camino para que podamos obrar de la mejor manera, que tengamos un corazón abierto, una sensibilidad a flor de piel y luchemos porque el mundo sea cada día mejor. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Leticia. Bueno, Aurora, Sí, aunque algunos te conocemos desde hace tiempo, un poco por lo menos a través del Zoom, otros presencialmente, pero tal vez quieras, si puedes, brevemente presentarte tú misma, porque además como esto queda grabado, no sabemos quién lo verá en el futuro, tal vez. ok. Bueno, ante todo me gustaría decir que soy hija de Dios. Hoy vamos a hablar del ser, el ser a imagen de Dios. Me gusta presentarme. Soy hija de Dios. Soy cristiana, evangélica, bautista, seguidora de Jesús, como dije el martes pasado, por lo tanto, creo en Jesús y lo he recibido como mi Señor y mi Salvador. Y con mi esposo somos pastores, estuvimos pastoreando una iglesia acá en la zona de San Fernando hasta diciembre del 2024, y si Dios lo permite, en marzo estaremos pastoreando la iglesia bautista en La Lucila, también provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, escribí un libro, Antropología Cultural, una guía teórico-práctica para la misión integral. Tengo estudios teológicos y antropológicos. Escribí un libro, planté 2 árboles en Tandil para hacer honor al dicho, un pino y un duraznero, y tengo 3 hijos y 6 nietos, para que me conozcan un poquito más. Bueno, agradecida a Dios por compartir también con ustedes en este diálogo judeo-cristiano, y agradecida también a las chicas de diálogo y convivencia, que transitamos un camino muy largo, de muchos años, y doy gracias a Dios porque están con nosotros también, como Leti, como Eva, y creo que y Susana también iban a conectar. Bueno, en el tema de hoy, que voy a hacer una introducción, y es muy amplio también el tema, voy a tener una mirada filosófica, antropológica y también una mirada teológica, breve, ¿sí? Entonces, ¿qué es el ser humano?
la preocupación ha sido crear un perfil desde la antropología de ser humano. ¿Por qué el ser humano es tan diverso? Ustedes recordarán un salmo, el Salmo 8, lo quiero leer del 4 al 6, que es la misma pregunta que se hacía el salmista. Me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? Un diálogo con Dios. ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Hiciste al hombre poco menor que un dios, o algunas traducciones, yo lo estoy leyendo de la Biblia contemporánea, algunas traducciones dice un poco menor que los ángeles o los dioses, y lo colmaste de gloria y de honra. Lo has hecho, Señor, de las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Miren qué honor. Somos de gran valor porque llevamos el sello del Creador, del que nos formó, del que nos hizo. Y Dios al formarnos le dio a la humanidad una gran autoridad. Ahora, con gran autoridad viene también la gran responsabilidad. Y quería referirme entonces, después vamos a tocar algunos pasajes del Génesis, ¿qué es el ser? La ontología es el estudio en cuanto a la naturaleza del ser, el ser vivo, el ser humano, tener ente, individuo, esencia, sustancia, existir, estar, significar, la noción que podemos tener de nosotros mismos, de nuestro entorno, lo que me facilita ver y valorar la realidad o mi realidad, significar, tener significado, trascender. Hay personas que viven sin demasiada conciencia de cómo vivir. Pero qué bueno es saber vivir con un propósito. Porque la misma palabra de Dios nos dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Vivir con un propósito. Y ser siempre es lo que queda. Hacer y tener son acompañantes. Lo cierto es que siempre tendemos al hacer, al hablar de nuestro hacer, como si el hacer nos definiera en profundidad. En realidad lo que nos define es el ser, es la esencia. ¿Cuánto tenemos que trabajar? Pensaba en nosotros mismos, ¿no? Y ser persona creada. ¿Quién soy? Significa que me estoy preguntando si tengo conciencia de mí mismo, de mí misma, de mi yo. Soy proyecto, diseño original y confección de un artesano superior con un plan maestro. Y saben que estos conceptos que yo estoy compartiendo también los he compartido en una materia en el seminario bautista que estuvimos dando con Nora, y hablé del ser mujer, por lo tanto voy a hablar también un poquito de esto. ¿Qué es ser mujer? Humana, sexo femenino, persona viviente con marca impresa, con diversas cosmovisiones y diversas culturas. Cuando hablamos del ser, bueno, yo no me voy a referir a las diferentes cosmovisiones, voy a tener esta mirada teológica cristiana también, ¿no? Pero hay diferentes cosmovisiones con las diferentes culturas. Y estos seres, mujeres, son más del 50% de la población mundial. ¿Y qué se dice de las mujeres? Torbellino de ideas, ¿no? Vieron que las mujeres podemos hacer 1000 cosas a la vez, ¿no? Hasta la Edad Media los teólogos luchaban con la gran pregunta, ¿tienen alma las mujeres? Un antifeminismo teológico total, ¿no? Bueno, los evolucionistas también se lo preguntaban cuando fue la conquista de América, que eran antropólogos de salón, porque no hicieron investigación de campo. Entonces, cuando le llevaron al ser humano indoamericano, se preguntaban, ¿tendrán alma? ¿Tendrán alma estos seres? Tremendo, ¿no? Pero ahora vamos al Génesis. La Biblia en Génesis,
en el relato de la creación, capítulo 1, 26 al 28, nos habla acerca de la creación del ser humano. Dios creó al hombre, a su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Aquí en el relato del Génesis, el versículo 26, perdón, me leí el 27, pero voy a partir ahora del 26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, plural, donde nos está indicando la majestad. Varón, Adán, de tierra, Adama, hembra, ser humano, mujer, igual y diferente de su Adán. Pero el imago Deo, la imagen de Dios, estaba en los dos, en el hombre y la mujer. Los mismos derechos, las mismas obligaciones. Basta leer el Génesis y seguir leyendo el Génesis. Dios le dio esa autoridad y esa responsabilidad al hombre y a la mujer al crearlos a su imagen y a su semejanza. Les dio autoridad y responsabilidad. Y también les dio ese mandato cultural, que en un momento Dios lo va a demandar. El mandato cultural de cuidar el espacio tierra que el Señor nos dio para habitar. Y somos responsables cada uno de nosotros. Imagen y semejanza. Voy a leer algo del comentario bíblico contemporáneo. Dos términos. El primero, discúlpeme, los hermanos judíos si lo pronuncio mal, Selem, generalmente significa escultura, estatua, imagen plástica, y como tal puede significar imagen o representación. El segundo, semejanza, temut, se deriva de un verbo que significa ser como, acercarse a, y por lo tanto semejante es una traducción aceptable. Pero aunque cada vocablo tiene su valor semántico, los entendidos han demostrado que aquí tenemos una sola expresión, pues a través del Antiguo Testamento se usan de manera intercambiable. Ambas palabras se utilizan para expresar un solo concepto. Esto es lo que investigué del comentario bíblico contemporáneo. Fue creado a la imagen de Dios y está en relación con Dios, en relación íntima con Dios. Y saben que Pablo señala algunos de sus poetas, ahí en Hechos 17:28, cuando él está en el Areópago, y dice que Pablo, cuando vio tanta idolatría, tantos dioses, tantos paganismos ahí en Atenas, dice el texto en el Nuevo Testamento que se enardecía su corazón de ver tanta idolatría. Y había un cartelito o un altar que decía al Dios no conocido. Entonces Pablo, ese fue el punto de contacto que tuvo Pablo para decirle a este Dios, a este Hashem que ustedes no conocen, a este Theos que ustedes no conocen, yo les vengo a transmitir o a dar a conocer. Bueno, hay toda una historia, pero sería un poquito largo contarlo, tal vez en otro momento lo pueda contar con respecto a esto, ¿no? Dice, algunos de sus poetas habían hablado del ser humano como linaje de Dios. El ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, la marca en el orillo, nos ha estampado algo
que nos permite la comunicación verbal que con ningún otro ser creado tuvo Dios. La comunicación verbal con ningún otro ser creado en esta tierra, ¿no? Y entablar una relación entonces íntima con Él. A veces con mis alumnos yo hacía un ejercicio para entender las cosmovisiones bíblicas y entonces les hacía ordenar como en una lista diferentes categorías conceptuales. Categorías es la manera que nosotros pronunciamos para interpretar nuestra realidad de las cosas existentes. Entonces, yo les hacía poner una lista donde Dios estaba al comienzo, al principio. Dios, ángeles, espíritus, hombre, árboles, animales, perdón, monos, gatos, perros, insectos, árboles, todo encolumnados, plantas, arena, arcilla, montañas, ríos. Y yo les decía, si tuviésemos, uno puede dividirlo, ¿no? Como estudiamos en un reino animal, un reino vegetal, un reino mineral. Pero les decía, si tuviésemos que trazar una línea imaginaria entre lo que es natural y sobrenatural, ¿dónde la trazarían? Entonces era muy interesante, porque algunos decían, bueno, podemos trazarla en, a ver, arriba está Dios, ángeles, espíritus, después trazamos esa línea imaginaria porque todo lo demás es material. Y otros decían, o es natural. Y otros decían, no, tal vez podemos incluir también al hombre, porque el hombre tiene alma y tiene espíritu. Entonces Dios, ángeles, espíritus, hombre es todo lo sobrenatural. Y lo natural sería lo demás, plantas, árboles, ríos, arena, etcétera, etcétera. Y después de un tiempo, algunos decían, bueno, la línea la trazaríamos en Dios. Porque lo sobrenatural es Dios. Todo lo demás, sea de índole espiritual o de índole material, son seres creados. Entonces, la diferencia que tenemos que establecer entre el creador y las criaturas. Espíritus, ángeles, demonios, todos son creados, pertenecen al mundo espiritual. Y el mundo material también, pero todos son seres creados. Así que interesante también para muchas veces revisar nuestra cosmovisión bíblica, ¿no? Hay diferentes cosmovisiones y es importante también poder revisar esta cosmovisión bíblica. En otras cosmovisiones, por el hecho de la transmigración, como los hindúes, por ejemplo, trazarían una línea después de insectos, porque por esto de la transmigración pueden ellos transformarse en un insecto, en un gusano, en un animal, en lo que fuere, ¿no? Por esto de la reencarnación también. Bueno, pero esto quedaría para otro momento. A mí me gustaría también compartirles algunos conceptos históricos de qué pensaban los padres de la Iglesia con respecto a la creación del ser humano a imagen de Dios. Y los padres de la Iglesia estuvieron de acuerdo en que la imagen de Dios en el ser humano consiste principalmente en las características racionales y morales, en su capacidad para la santidad, pero algunos estuvieron inclinados a incluir también las características físicas. Por ejemplo, voy a ser corta también con esto porque es una síntesis también, Irineo y Tertuliano trazaron una distinción entre la imagen y la semejanza de Dios o Hashem y encontraron la primera en la imagen en las características físicas y la segunda en la naturaleza, o sea, la semejanza en la naturaleza espiritual. Clemente de Alejandría y Orígenes rechazaron la idea de cualquier analogía corporal y sostuvieron que la palabra imagen denota las características del ser humano como ser humano
y que la palabra semejanza, que no son esenciales al ser humano y que se pueden cultivar o perder. Y este concepto también se encuentra en Atanasio, en Hilario, Ambrosio, Agustín y otros. Y según Pelagio y sus seguidores, consiste en que el ser humano fue dotado de razón para que pudiera conocer a Dios, con voluntad libre, pero que pudiera ser capaz de elegir y hacer el bien y con el poder necesario para gobernar la creación. También los escolásticos, que eran este grupo de teólogos y filósofos, ¿no?, que mantenían la armonía entre la razón y la fe, veían la imagen de Dios como un don natural en el ser humano y la semejanza o la justicia original como un don sobrenatural. Los reformadores rechazaron la diferencia entre imagen y semejanza y consideraron que la justicia original que capacitaba al ser humano para heredar la vida eterna estaba incluida en la imagen de Dios y pertenecía a la verdadera naturaleza del ser humano en su condición original. Entonces, ambas palabras llegaron a la conclusión que ambas palabras expresan la misma idea y que semejanza es una adición aclaratoria para designar a la imagen como muy parecida o muy semejante. Bueno, yo creo que nuestros hermanos judíos también tienen mucho para aportar con respecto a esto también, ¿no? Pero esto es en síntesis lo que yo quería compartirles. Ahora, con respecto a los padres de la Iglesia y los reformadores. La imagen de Dios en el ser humano. Esto me hace pensar que todos llevamos la imagen de Dios y por eso el ser humano tiene dignidad y merece respeto. En estos días que estamos recordando el 80 aniversario del Holocausto y queremos solidarizarnos, y creo que todo el grupo de este grupo quiere solidarizarse, porque realmente hacemos memoria y creo que tenemos este compromiso de seguir luchando, como decía Leti en su rezo, en su oración, por la paz, por la conciliación, por el buen entendimiento. Todos anhelamos transitar ese camino que nos lleve a la paz mundial. Y estaba pensando entonces que principalmente el ser humano lleva implícita esas características racionales. El ser humano tiene personalidad, posee conocimientos, sentimientos y voluntad, con una conciencia moral, justicia, santidad, libertad de elección y responsabilidad también por las decisiones. Imagen y semejanza se usan como sinónimos y también indistintamente. Y la espiritualidad también tiene expresión en el ser humano como imagen de Dios. En Génesis 2:7 dice, sopló en la nariz del hombre el aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Y del hebreo es el ruaj, ¿no? Y parece que la misma pronunciación, cuando uno dice ruaj, es como que está dando aliento, ¿no? Me da la sensación de que la misma pronunciación de la palabra. Entonces, el ser humano tiene comunión con Dios, que es espíritu. Juan 4:24 también nos habla acerca de esto, ¿no? Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque el ser humano es un ser biopsicosocial y espiritual. El Señor nos dio esa posibilidad de relacionarnos en la creación, primeramente relacionarnos con Dios, establecer esa comunión íntima con Dios y luego relacionarnos con los demás seres humanos. Somos seres gregarios, nos relacionamos y somos seres espirituales. Con cuerpo, la parte que tiene vida física, con alma, la parte que se refiere a la personalidad, pensamientos, emociones, voluntad, como mencionaba, y el espíritu es la parte de la naturaleza humana que
entra en comunión con Dios. Pero también, como dice el Eclesiastés 3:11, Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Qué esperanza esta, ¿no? Sabemos que nuestra vida física se termina, pero no es para siempre, porque Dios puso eternidad en el corazón del ser humano y es un don que se recibe de Dios. Y agradecidos por esto que Dios nos ha dado. Y como les decía que compartí algunos conceptos acerca del ser mujer, me refería también a ser Eva, ¿no? Ser Eva, la creación de Eva como ser humano, en el momento inicial del universo y de la humanidad. No solo un cuerpo y un rostro hermoso habrá visto Adán, ¿no? Sino que todo a partir de un hueso, una costilla, porque dice la palabra que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, pero después hizo caer un sueño profundo en este varón, y de esa costilla o de ese hueso, no del polvo de la tierra, de una sustancia un poquito más refinada, Dios hizo a la mujer. Una cabeza pensante también, un sentimiento, una voluntad para optar, para decidir, y toda la dignidad que Dios le dio, capaz, adecuada, fuerte, preparada para dar vida. Adán y Eva eran dependientes el uno del otro, porque el uno no era plenamente sin el otro. En los dos, vuelvo a repetir, estaba el imago Dei, la imagen de Dios. Así como diría el apóstol Pablo, ¿no? No hay mujer sin el hombre, ni el hombre sin la mujer. Pues lo mismo que la mujer salió del hombre, también el hombre nace por la mujer y todo viene de Dios. Esto se encuentra en 1 Corintios 11, 8 y 9. Así que el ser humano, Adán y Eva, complementarios, recíprocos, igual dominio, igual participación, igual bendición les dio Dios. Varona deriva de lo suyo propio, del ish, reconociéndola como igual, la nombra Isha o Isha, y frente a ella el varón reconoce su masculinidad. Ayuda idónea, igual o equivalente, capaz, correspondiente, creada con muchas cualidades y habilidades que la equipan para ayudar. Puede albergar vida y alumbrarla. Puede ser una guía y una maestra. El propósito de Dios se muestra en su diseño. Dios le confió una función mayor en la reproducción y supervivencia de la raza humana. Varón, varona. Y los dos se fundan en un solo ser. Paridad. Es que en la interrelación de lo femenino y lo masculino se realiza lo humano. Qué maravilloso. Portar la imagen de Dios. Cuando nosotros pensamos en esto, ¿no? Que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. ¡Qué bendición! ¿Qué es el ser humano? Vuelvo a preguntarme como el salmista, ¿no? Para que tengas de él memoria. Pero Dios nos dio esa capacidad para relacionarnos con él, para entrar en una relación íntima con Dios, que no tiene otro ser humano, para una comunicación verbal, para acudir a él en todo momento, en los momentos necesarios, porque él es nuestro creador, él nos formó, él nos conoce, él sabe todo acerca de nosotros, por sus atributos, nos conoce. Y qué bueno es corresponder cuando Dios nos busca, porque siempre Dios va tomando la iniciativa, poder corresponder a este Dios creador que nos ama. Y quisiera terminar con un poema. El poema es un fragmento del poema, en realidad, porque el poema es más largo. Dice, ¿quién soy yo? ¿Este o el otro? ¿Soy una persona hoy y otro mañana? ¿Soy ambas al mismo tiempo? ¿Soy un hipócrita ante los demás y ante mí mismo un cobarde desalentado y despreciable? ¿O hay algo dentro de mí semejante a un ejército derrotado que huye desordenadamente de una victoria que ya se ha logrado?
¿quién soy yo? Ellas se burlan de mí, estas interrogantes internas que me formulo en soledad. Quien quiera que yo sea, tú sabes, oh Dios, que yo soy tuyo. Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo y pastor alemán que fue acusado de conspiración contra el régimen nazi. Fue encarcelado y murió en la cárcel. Algunos dicen que fue asesinado. Pero qué bueno me hacía pensar este poema que muchas veces hace dudar, ¿no?, de nuestra propia identidad. Y qué bueno saber, como decía al comienzo, que nuestra identidad, primero nuestro ser, es decirnos, somos hijos de Dios o de Hashem. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora. Entre seres humanos, preguntarnos qué significa que hemos sido creados a su imagen y semejanza es tal vez el desafío más grande. Así que nos has propuesto que reflexionemos sobre, desde este punto de vista, el desafío más grande de la existencia humana. Nada menos. Lo has hecho con gran claridad e inspiración. Gracias. Es que has dicho tantas cosas que creo que vamos a necesitar un tiempito para que sedimenten los conceptos que removiste dentro de cada uno de nosotros y empecemos a animarnos a hablar. Por otra parte, quedarnos todos en silencio. Entonces, si me permiten, quiero contar un cuento jasídico que tiene que ver con qué es esto. Vos hablaste de muchísimos padres de la iglesia, de Tertulia. Yo te voy a hablar de un rabino anónimo. Como un cuentito simplemente antes de escuchar los aportes de los demás. Resulta que en cierta ocasión, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del Holocausto, antes de la muerte de Bonhoeffer, viajaban en un tren en Polonia dos judíos. Uno de ellos, un acaudalado comerciante que estaba volviendo al pueblo, al pueblito, ¿no? Y realmente traía cosas caras y bueno, al compartir el asiento con un tipo medio muerto de hambre, con ropa raída, lo incomodaba y le decía, córrase por favor, ¿no? Y medio abusivamente lo maltrataba. Y cuando llegaron finalmente a la estación, cercana al pueblito donde iba este comerciante acaudalado, estaba el andén lleno de gente. Entonces, bajaron y la gente estaba esperando al tipo pobrecito de ropa raída, porque era un hombre muy sabio, famoso por su sabiduría. Entonces, cuando el comerciante rico se dio cuenta de esto, se acercó, le tiró un poquito de la manga y le dijo, rabino, disculpe, yo no sabía con quién estaba hablando. Y el rabino lo miró y le dijo, y ahora tampoco lo sabe, ¿por qué no se disculpa con todos los demás?
Eso es el cuento. Bueno, perdón si metí un cuentito, pero me pareció que trajiste algo tan importante que es difícil que podamos empezar a hablar cada uno desde su sensibilidad y su tradición. Lo hice para romper el hielo. Pero vi que Jaime, que sí puede decir cosas sabias, estaba escuchando y asintiendo cuando estabas hablando, así que me permito, sin compromiso, a invitarlo a que comparta algunas de las ideas que le despertaste, si quiere. ¿Puede ser, Jaime? Eh, si me escuchan, Sí, diría, muy bien. diría que todo lo que en una forma secuencial nos dice Aurora, toda persona, digamos que más o menos culta, lo escuchó alguna vez. Lo escuchó, lo leyó, lo interpretó. Sin embargo, el mundo que nos rodea, que se supone que igual que nosotros lo escuchó, no le dio la estructura lógica de la continuidad que surge del monoteísmo. Y entonces cuando Aurora nos va dando paso a paso una interpretación racional de por qué estamos aquí y qué tenemos que hacer, me hace acordar aquella famosa anécdota que implica que no estamos dentro de la religión judía, ¿no? Que no estamos obligados a terminar el proceso, pero estamos sí obligados a iniciarlo. Entonces supongo, quiero pensar que dentro de lo que nos planteó Aurora, paso a paso, nos indica que una persona ha reflexionado y no nos da la solución a los problemas, pero sí nos indica que empieza por entender por qué estamos aquí. Entonces, no es, a través de ella habla el Espíritu y nos dice que tenemos obligaciones y que esas obligaciones surgen de un lugar al que todos adherimos. Y cumplir con esa línea, aunque sea parcialmente, nos lleva a un nivel superior. Nivel a que estamos habilitados a entrar cuando escuchamos una secuencia lógica del espíritu. Entonces, cuando yo sentía era porque cada día, en cada momento, nos da la oportunidad de hacer algo que sea beneficioso. Yo hoy salía con mi viejo automóvil y había un auto taponando la salida. Le hice señas, el hombre se corrió
y se disculpó. Y yo le dije, eso no tiene ninguna importancia. Sería malo que yo me enojara porque una persona ocupó la puerta. Si no me pasó nada malo. Entonces, lo que hace Aurora es abrir la puerta y decirnos, no te enojes, buscar la razón de la armonía en ese elemento esencial que nos fue dado. Y si algo no sale como queremos, no te enojes. Agradece que tenés la capacidad de ingresar en un mar de miles de cosas que deben ser adaptadas al origen de la situación. Por eso yo sentía, porque si en lugar de pelearnos, de enojarnos y llevarnos mal, seguimos la línea que nos conduce a la armonía, a hacer el bien, a ayudar en la forma que podamos. Muchas gracias, Aurora. Eso es lo que yo percibo de vos hoy. No es nada nuevo, sino es un recordatorio que todo esto ordenadamente nos conduce hacia la única posibilidad que tenemos como seres humanos. Gracias, Vale, Jaime, porque siempre tus comentarios complementan las ideas. Son comentarios muy sabios y profundos. Muchas gracias. gracias a vos. Y a otro al que lo vi asintiendo también fue a Daniel Gaidú. No sé si tienes ganas de hablar, Daniel, ¿tienes ganas de compartir algo? Siempre. Estoy muy contento por el planteo que hiciste, Aurora. En realidad estaba pensando la complejidad del planteo, ¿no es? Porque no es un planteo o millones de planteos, y ese es el punto. Me parece que hay una vastedad en este tema, vastedad infinita, porque si va a mencionar la imagen de Dios, antes de discutir cuál es la identidad de Dios y todo, uno debe darse cuenta que va a entrar en un océano de implicancias y de consecuencias tremendos, ¿no? Por ejemplo, sobre, como dijo Jaime recién, que siempre le pega justo en el clavo, este, eh, la, la vara, cómo nos queda de alta cuando nos vemos a nosotros, entre nosotros, como seres que fueron creados a imagen de Dios. Entonces después podemos discutir para entender mejor el significado de la palabra imagen. Y estamos en un mundo donde la imagen es mucho, es todo prácticamente, pero aparte, la palabra imagen tiene un sentido de un reflejo de una realidad física, por ejemplo, la imagen de un bebé. En estos días a mí me ha golpeado mucho la imagen de la familia Vivas en Israel, que la están esperando, y ayer creo los de Hamas confesaron que probablemente ya no estén vivos, y están usando esas imágenes justamente para jugar con el terror a los israelitas. Y eso me parece que muestra justamente cómo aún en manos de gente muy perversa o en acciones muy perversas, también se muestra lo tremendo que es el poder de la imagen. Imagen física como la imagen de Kfir, el bebé chiquito que ya tiene más de 2 años y es que vive todavía. Y eso es horrendo de plantearlo, y les pido perdón porque algunos de los que están acá han sufrido eso mucho más directamente que yo, que he leído eso en libros y en revistas y así, y no he tenido ningún familiar que perdió su vida en ninguna de estas acciones, ni en ninguna otra acción tan violenta.
pero por otro lado también imagen, nosotros la usamos fácilmente para decir qué prestigio tiene una persona, ¿no es cierto? Los políticos contemporáneos, y en este momento, hoy, hay gente que todavía sigue discutiendo ideas, por ejemplo, con los políticos. Eso es un error contemporáneo. Los políticos están preocupados por la imagen, no por las ideas. Si las ideas son valiosas, si son imágenes reales, sino si afectan o no los próximos votos que voy a tener en una elección. Es patético para mí, como ejemplo, el caso de Maduro en Venezuela es tan evidente. Uno abre X, que yo lo miro como leo el diario, y todo el tiempo aparece Maduro. Maduro de traje, recibiendo la bendición de pastores evangélicos. ¿Se acuerdan esa imagen? Después, al tiempo está recibiendo la bendición del Papa. Al tiempo está disfrazado de militar, conduciendo un movimiento militar en el interior. Al tiempo está otra vez con una ropa deportiva, bailando con el pueblo y así. Y uno se da cuenta que en el fondo, él está todo el tiempo preocupado por trabajar el tema de imagen. Y cuando nosotros los cristianos tenemos un valor tan grande en la vida de Jesús, nos encontramos con un Jesús que justamente tenía un vínculo sobre su propia imagen bastante extraño. De hecho, hace poquito tuvimos a alguien que charló sobre el tema, y se acuerdan, se me escapa el nombre de, bueno, ese es otro un problema que yo tengo en mi cabeza. Ya me va a venir el de San Pablo, del Rubén Instituto San Pablo. Darío. Rubén Darío, ese Rubén Darío. Que él hizo, ¿se acuerdan la encuestita? Cuando Cristo preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Esa es una pregunta típica de imagen. Pero la pregunta que a mí me levantó en ese día es, ¿realmente Jesús estaba, de qué imagen estaba Jesús preguntando? Y Aurora trajo de vuelta ese tema, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto de que tenemos la imagen de Dios? Sea en el respeto a un prójimo, por ejemplo, como Jaime lo hizo, o sobre cómo nosotros pensamos que debemos ser respetados, dado que tenemos esa imagen de Dios, que a veces es muy difícil de entender en circunstancias de la vida donde parece que la imagen de Dios no vale nada más que como para poner una vara alta en la vida moral de las personas. Sed santos, en Levítico, porque yo soy santo. Lo repitió Pedro también en sus epístolas, en la primera que... Así que como Dios es santo y nos pone una vara altísima, pero a la vez nos pone una dignidad altísima. Y quizá muchos de estos chicos que están matando en el conurbano bonaerense por robar armados y ese tipo de cosas, en realidad lo que les está faltando es verse y ver al prójimo como personas que tienen una imagen santísima, intrascendente e inalcanzable, si no fuera que esa imagen se reduce, se rebaja para estar con nosotros. Gracias por el tema, pero también gracias por la participación y por dejarme participar. Un beso. Gracias, Daniel. Enseguida, Elsa, si me permiten, quiero aportar otra historia desde la tradición judía, porque este es un encuentro entre judíos y cristianos. Y la interpretación cristiana tiene una larga historia y se ha hecho presente a través de muchos nombres, entonces me gustaría aportar. Yo creo que lo que dijo Jaime está claramente inscrito en la tradición judía. Es una historia muy cortita, un midrash. Resulta que en cierta ocasión Rabbi Akiva, que es el rabino en el cual se funda prácticamente todo el judaísmo rabínico que conocemos hoy, de todas las denominaciones, en cierta ocasión cuenta un midrash que Rabbi Akiva estaba charlando con algunos de sus interlocutores de su época, ¿no?
Y uno le preguntó cuál es el primero y el más importante de los mandamientos. Y Rabbi Akiva contestó en una de las versiones de ama a tu prójimo como a ti mismo, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. No recuerdo yo, perdón, pido disculpas ahora, exactamente qué forma le dio. Pero uno de sus interlocutores le dijo, no, hay un mandamiento aún anterior y más fundamental que ese. ¿Cuál es? Que todos hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Esto está en la línea de que esa frase es un desafío, una provocación a, bueno, entonces si estoy ante alguien que es a su imagen y semejanza, ¿cómo debo comportarme? ¿Qué debo hacer? ¿No? Esa es la pregunta fundamental que a cada uno en la tradición judía le provoca esta frase, hecho a su imagen y semejanza. Es el comienzo de un camino. ¿Cómo hago para tratar al otro como si fuera a su imagen y semejanza? ¿Cómo debo comportarme con el otro para tener esto presente? ¿Cómo hago para recordar ante quién estoy? Perdón la interrupción. Elsa. No, Elsa, estás muteada, no te oímos. No, Ay. Bueno, gracias, Aurora, por un aporte tan rico, tan profundo, tan reflexivo, que realmente creo que a todos, y un poco por lo que ya se expresó, nos ha conmovido o tocado alguna fibra personal. Porque el replantearse ser imagen y semejanza de Dios, aparte de los aspectos antropológicos y teológicos, sociales, llevan a moverte, ¿qué hago yo? ¿Cómo muestro yo la imagen de Dios? Como una síntesis de todo tu planteo que realmente conmueve, conmociona, llama a la reflexión. Si estamos planeando, presentando, y como todos lo creemos, que somos hijos de Dios y creados a su imagen y semejanza, ¿cuántas veces en la vida cotidiana lo recordamos y lo vivimos? Vos planteaste el ser y estar en el mundo. ¿El ser y estar está reflejando esa imagen? En nuestro comportamiento como humanidad, ¿hay algún destello de esa imagen y semejanza con Dios o de Dios? Sí, en los anónimos, no me cabe duda, en los anónimos. Pero el mundo como se presenta hoy ha devastado demasiado esa imagen y esa semejanza. La ha olvidado, la ha oscurecido y en muchos casos la ha envilecido, asociándolo al recordatorio de ayer y a las luchas fratricidas de hoy. Vos dijiste, tenemos el sello de Dios. Y eso, tener el sello es tener una identidad. Por eso me refería a lo anterior. ¿En qué medida estamos pisoteando ese sello? ¿En qué medida lo estamos traicionando? Y la cultura, y ahora paso a lo específico, ¿cuántas veces pisoteó el sello de la mujer en siglos más siglos más siglos y hasta en la actualidad? Se ha olvidado que a la igualdad se opone la desigualdad, no la diferencia.
hombres y mujeres somos iguales en la diferencia. Y la cultura y la política y los intereses han hecho que la diferencia se transforme en desigualdad. Y esa desigualdad nos ha privado de dignidad y derechos a través de la historia y en el presente. Digámoselo a las mujeres que están sometidas al casamiento en la niñez, a las mujeres sometidas a estar embutidas dentro de un uniforme, de una burka que solamente me deja apenas mirar y encuadriculado, de manera que tenga bien presente que soy una encarcelada por la cultura. Y hoy en día, por eso digo, esa imagen de Dios y semejanza, ¿dónde la veo en la mujer? Gracias a Dios en muchas mujeres sí, que han asumido su responsabilidad, han asumido el ser imagen y semejanza de Dios, han asumido llevar el sello de Dios, pero muchas otras, aunque quieran, no pueden, no se las deja, se les cercena todo. Por eso que, que tu planteo, tu presentación, creo que abre interrogantes. Y el fundamental también como mujeres, ¿qué hacemos por las otras mujeres? Y los varones, que hasta ahora nos han enseñado a ser mujeres, porque el código siempre fue masculino de cómo éramos las mujeres, cómo debíamos ser y nuestros beneficios y patrimonios. Y resulta que a nosotros nos toca el cuidado, la bondad, el cariño, la fraternidad. No, no, momentito, nos toca a todos, vividos desde nuestra feminidad y la masculinidad. Pero a todos les toca el cuidado del otro, a todos les toca la protección, a todos les toca desarrollar el mundo, a todos nos toca la creatividad. Los dos fuimos creados a imagen y semejanza. El texto bíblico no dice a ti mujer, te doy este pedazo de semejanza e imagen, y a ti hombre te doy este pedazo de imagen y semejanza. A los Dios nos dio las posibilidades y los atributos, vividos desde nuestro ser mujer o ser varón, pero nadie está eximido en ser generoso, en tener un corazón maternal y paternal. Todos lo tenemos que intentar y todos lo podemos hacer cuando nos desprendamos del barniz de la cultura. Y todos estamos llamados a relacionarnos desde esa nuestra realidad femenina o masculina. Realizarnos, como vos dijiste muy bien, con un Dios que verbaliza para estar próximo a Él, para poder recibir su mensaje y darle el nuestro, y relacionarlos con nosotros mismos para descubrirnos y saber qué somos y cómo estamos, y relacionarlo con los demás, y relacionarnos con lo creado, y rezar y relacionarlos con Él, que es nuestro Creador y nuestro Padre. Gracias, Elsa. Es una realidad lo que planteaste, Elsa. La lucha sigue. Si bien en una época era una sociedad muy patriarcal y bueno, algunas mujeres fueron punta de lanza, como digo, siempre abriendo el camino, y algunos hombres también se sumaron a esta lucha, ¿no? Porque También. hay que decirlo, Sí, sí. se han sumado, ¿no? Para que haya paridad, pero bueno, la lucha sigue y especialmente en muchas culturas y subculturas, ¿no? Y otros temas, ¿no? Como la trata de personas, la ablación femenina y tantos otros temas que Claro. tenemos para hablar y seguir trabajando, ¿no? Gracias, César. No, a vos. Joel, Sí, bueno, las cositas que se me
me surgieron mientras estabas hablando, Aurora. Muchas gracias primero de todo, muy bueno, muy conciso y muy profundo. Lo que quería recalcar es de que si hay algo especial en el ser humano es el libre albedrío, como dijiste, ¿no? Pero la palabra ser en hebreo bien, es etzem, la esencia de la persona, etzem, que significa hueso, también hueso. Entonces, y la mujer fue hecha de un hueso también, ¿no? Es decir, que eso es lo que comparten fundamentalmente el hombre y la mujer. No solo el hueso, simbólicamente, sino la esencia de, de, de ese ser, ¿no? Que es ser que viene de Dios. Ahora quería otra cosita más. En hebreo, hombre y mujer se dicen ish y isha. No sé si lo pueden ver. No, no, lo pongo ahí más arriba, ahí en Ahí, ahí. hebreo, dice Ah, ish y ya, ¿no? Bueno, no importa, está en hebreo. Lo que quiero decir es que cuando están juntos, Dios está entre ellos, una yud y una hey. Y cuando Dios se sale de ellos, es la palabra esh, que es fuego. Así que es muy importante que Dios esté entre nosotros, entre el ish, entre el hombre y la mujer, ¿no? Esa es una enseñanza que no nos rabino. Bueno, no, con respecto, quería decirte algo, Aurora, que la imagen y semejanza no son sinónimos. Selem y Mut no son sinónimos, son características de esa esencia, distintas. Ahora hay que averiguar qué significa cada una de esas, para esto hay que ir a los libros, abrir programas, que no es para acá. Pero no son sinónimos. Quería decir, recordar esto. Bueno, hasta acá nomás, no quiero meter más. Sí, cada uno tiene un valor semántico, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Pero Claro. algunos, digo lo que algunos comentaristas piensan, ¿no? Que no significa que esté bien. No, también es para dialogar. Simplemente, no, aporte grande. Gracias, gracias, Dígalo. No, gracias por el aporte no, y gracias a por vos. recordarnos también los significados. Y Gracias, Joay. No, gracias, muchas gracias a vos. gracias, Joel. Yo, por ejemplo, agradezco que recién me acabo de enterar y ahora voy a estudiar el tema, ¿no? Que una cosa es decir que la mujer fue hecha de la costilla del hombre y otra cosa muy diferente es decir de un hueso, es decir, su esencia, y como dice algún midrash, del costado, para que quede claro que no va ni delante ni detrás de él, claro, sino a su lado. Pero eso de que es la esencia en el hueso no lo conocía y es para mí muy enriquecedor. Personalmente, muchas gracias, Joel. Nora, ¿tenés Que Benny alguna? dice al respecto a las traducciones. ¿Cómo? ¿Qué dice Benny si dice bien la traducción? Ah, bueno, le preguntamos a Beni y después le pregunto a Nora si tiene ganas de compartir algo. Beni, Hola, Joel, qué gusto, gracias por tu empatía. Por supuesto que sí, el hebreo, como muchas veces lo he dicho, tiene una racionalidad implícita en cada palabra. Me gustó ese juego de ish y ya, hombre-mujer, que se escribe igual, pero uno es el complemento y el crecimiento del otro. Quiero decirles a todos que a pesar de la hora al atardecer, hemos tenido un amanecer aurora. Muchas gracias, Aurora. Y esta es una exégesis propia, por favor, porque cuando hay aurora, en cualquier momento tenemos luz, or, para inspirarnos. Y quiero destacar, Aurora, tu esfuerzo, la verdad envidiable, la posición y el esfuerzo para decir las palabras en hebreo. Y eso es fundamental
y a pesar de la pronunciación, el mensaje fue claro, como ruaj, donde uno lo ve y lo traduce de diferente forma, porque ruaj es espíritu, pero es también viento, esencia. Bueno, permite desarrollar muchas cosas. Y este tema da muchísimo. Los sabios, Hazal, los sabios en buena memoria, hay muchas interpretaciones sobre esto. Por supuesto que Tselemidmut no es lo mismo, aunque pretende focalizarse en él. Quiero simplemente, para no extenderme mucho, que hay un midrash, hay una explicación, un análisis muy interesante relacionado después de la creación. Dios creó el mundo, etcétera, etcétera, por todo lo que nosotros sabemos. Y hay un midrash, una exégesis que dice, trato de traducir del hebreo rápido, Dios le dice a la humanidad, mira y observa qué grande es el cielo, el mar, la riqueza que vos ves, la naturaleza. Fíjate lo que fue la creación. Y hace una observación, le dice al hombre, observa, pero quiero que sepas, si alguien lo va a destruir, ya no habrá quien lo vuelva a construir. Es decir, existe el libre albedrío, pero existe también la responsabilidad. Y encontrar ese espíritu divino es focalizarnos en la condición humana. Por eso ese concepto de Tikkun Olam, completar, reparar, mejorar el mundo. Gracias por este amanecer a pesar de la hora aurora y bueno, gracias por permitirme estos comentarios. Gracias, Joel. Siempre me provoca, Joel. ¿Te das cuenta? Me dice, ¡pum! Al final y al cabo, yo creo, si están todos de acuerdo, la culpa la tiene el idioma. Gracias, Beni. ¿Sabés Muchas qué? gracias, Beni. Comentar algo, si me permitís, Marcelo. Sí, claro. Nosotros somos 4 hermanos. Todos mis hermanos tienen nombres bíblicos. Mi padre era pastor. Mi hermano se llama Daniel, mi hermana Noemí y mi otra hermana Elizabeth. Entonces yo le decía a mi papá, ¿por qué no me habían puesto a mí un nombre bíblico? Y entonces él me decía, ¿cómo no? En Proverbios dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahí está. Ahí bueno, me conformó. Perdón, te un complemento más. Sí. Cuando las mujeres van a la tumba de Jesús al amanecer, esa es la aurora. Shah, Claro, claro. no es Boker. Sí, sí. Claro, correcto. Así que no es Boker. El día ya es Boker. Cuando sale el sol, cuando despella el sol, eso ya es Boker. Pero hasta entonces, que está iluminado, ya hay luz y todo lo demás, es aurora. Claro. Es Shah. Así que el nombre es hebreo también. Ajá. Gracias, Joel. Gracias, Beni. Bueno, no sé si tiene ganas, Nora. Ahí está. Pimpa y Alejandro, que hace rato que no vienen, también sería lindo escucharlos también, pero Nora, te escuchamos, adelante. Bueno, muchas gracias, Aurora, y me sumo a todo. ¿Qué decir después del poema que ha hecho Beni, de tantas expresiones maravillosas y que vos justamente destacabas esto de la imagen y semejanza de Dios, la esencia, ¿no? Es un tema que con frecuencia en tus mensajes está ahí presente, ¿no? La esencia como seres humanos y digamos, me atrapó o me vuelve a poner sobre la mesa lo importante que vos señalaste en que tenemos
como seres humanos, la esencia somos hijos de Dios, pero eso implica mucha responsabilidad, ¿no? Entonces esto es la responsabilidad que tenemos como seres humanos. Y me gustó, creo que una imagen, hablando de imagen, que también para mí es muy conmovedora y siempre me moviliza mucho, es la que estaba en el afiche de recordando este evento, que es la creación de Adán de Miguel Ángel. Y de la Capilla Sixtina. ese casi, el dedo de Dios que está ahí, que lo hace, pero falta, ¿no? Estamos en esa tensión constante de poder responder a esa imagen de Dios, ¿no? De poder, a través de nuestra responsabilidad como seres humanos, poder responder para que ese toque divino se pueda dar a lo largo de nuestra vida, ¿no? Así que muchas gracias. Y sí, por supuesto que es algo que constantemente tenemos que volver y para reflexionar justamente en estos tiempos que nos dejamos llevar por otra cosa que se habló mucho de lo racional, pero estamos en un tiempo en que todo explota, ¿no? Es decir, que lo emocional enseguida suelta y como justamente un trabajo que tenemos que hacer es tratar de equilibrar nuestras emociones para que el pensamiento sea un pensamiento acorde con Dios para llegar a esa conexión con Él, ¿no? Así que muchas gracias. Y sí, muchas reflexiones, muy lindo todo, ni hablar de todo lo que dijo Elsa. Gracias a todos por... Y me encanta esto del abanico que se produce ante cada tema, ¿no? Y nos enriquece. Gracias. Gracias, Nora. Todos nos vamos nutriendo, ¿no? Con los comentarios, vamos aprendiendo algo nuevo. Qué lindo. Esto es el diálogo. Esto es el diálogo, exactamente. ¿Cómo? Pimpa, ¿tienes ganas de aportarnos algo, saludarnos? Y de saludarlos, encantada de la vida. Yo recién he entrado, no podía entrar todavía. Recién tengo buen internet, más o menos, ¿no? Pero además cuando quise entrar tenía la computadora en cero, porque mis nietas habían andado por acá. Así que entré muy tarde, voy a escuchar la grabación, los saludo a todos, los quiero un montón. En fin, todo lo que estoy oyendo también me aporta mucho, ¿no? No mucho, un montón, solamente que es un montón para pensar también. Y a veces lo que yo tengo que hacer el esfuerzo un poco es de no pensar tanto, porque como estoy medio atadita, porque no me movilizo para todos lados, por ahí el pensamiento vuela demasiado eh, y, y no es tan bueno. Los otros días he descubierto que me sabía llamarle overthinking. Y bueno, a veces tengo ese overthinking y a veces me puedo detener un poco y lo único que se me venía así como de repente en este último momento, porque no estuve en la charla, así que lo siento muchísimo, es algo así como, sí, esa responsabilidad que decimos que tenemos junto con el libre albedrío, pero al mismo tiempo esa situación del dedo que no se termina de tocar o se toca de a ratos o no, que parece un ya, pero todavía no, no tendrá que ver también con eh, cómo me planteo el hacer la voluntad de Dios. Eso es lo único que me ha surgido de todos los aportes de ustedes. Nada más. No. Y nada menos. Daniel pidió la palabra. Tremenda pregunta. Sí, Ángel, por favor, por favor. Daniel pidió la palabra. Bien. Sí, adelante, Daniel. Alta en el cielo. Esa es Aurora. Digo, para empatarle Ya, a Juan Beni. Calcagni me lo cantaba siempre en la convención, Daniel. Un pesado. Primero, Sí. que alguien, Angelito, teléfono para vos,
tiene que tener un día, por favor, un estudio sobre imágenes femeninas de Dios. Ah, claro. Alimenta a sus hijos, los educa, los tiene, etcétera. Eso por un lado. Un Isaías día dice que alguien siente dolores de parto, Isaías lo que dice. bueno, pero vos podés presentar un estudio un día sobre esas imágenes que están en toda la Biblia y son maravillosas. Pero segundo, yo siempre caigo tarde. Y me di cuenta que en la presentación de Aurora hay algo que es elemental, teológicamente valioso, y es que la condición de la imagen de Dios no está ligada a las creencias, a la fe, a la práctica espiritual de la persona, sino es inherente a su naturaleza y no a sus prácticas. Disculpen, se me había pasado. Gracias. Gracias, Daniel, por la explicación. Sí, es así. Muy buen aporte. Gracias. Alejandro Gordillo, Alejandro, ¿quieres compartir algo? No, simplemente saludarlos, estuve muy atento a todo lo que aportaron, a la enseñanza. Me gustó mucho el ejemplo del rabino en el tren, la verdad estuvo muy bueno el ejemplo que pusieron, las distintas anécdotas que van contando. Tomé nota de algunas cosas y aprendiendo, se aprende mucho. Aprovecho para saludarlos y abrazarlos a todos. Gracias. ¿Puedo? Sí, ¿quién? Salvo que Pedro, indiques, por salvo supuesto, que por indiques, favor. Adelante. salvo que indiques algún otro, no hay ningún problema. Yo no tengo problema. Agradecerte, Aurora, por esto y todo lo que están comentando. Ahora, la imagen tiene que ver con la teoría del conocimiento. Lo primero que tenemos nosotros es imagen. Esto de que los políticos buscan las imágenes, ustedes fíjense que Daniel mencionó a uno, pero todos los demás tienen imágenes que realmente hay que conocerlos. Lo que quiero decir es que en la teoría del conocimiento lo primero que la criatura ve, tal como ustedes decían, lo primero que percibe es a la madre que tiene al lado. Y luego va a ver a la madre como aquella, y está bueno la idea de pensar en un Dios que tiene función femenina. Porque la criatura lo primero que ve es en la madre aquella que lo abraza, lo contiene y además lo alimenta. Ahora, en teoría del conocimiento, cuando él le acerca a la mamadera o ve a la madre, lo primero que hace, cuando ve, siendo bebé, cuando ve entra la madre, lo primero que hace es chupetear. Es decir, ahí entra la madre y le choca hacia, ¿no? Es decir, como que viene la mamadera viviente que lo va a alimentar. Y eso le permite incorporar lo que son luego conceptos, juicios y razonamientos. Por eso el tema es que la escritura nos permite a nosotros ir conociendo acerca de Dios. Y la imagen que tenemos de Dios es todo esto que Dios ha preparado, porque Él había preparado para vivir con lo que era su creación. Entonces, todo esto es interesante desde la forma en que la imagen nos permite ir incorporando la esencia. Es interesante lo que decía del hueso, etcétera, etcétera, pero cuando nos va creando nos puso cara a cara. Es decir, aún la palabra esa idónea es una palabra bastante preocupante en la interpretación, no del texto, sino en la interpretación que le hemos dado con respecto a la mujer. Estamos cara a cara. Y además en el concepto y en el contexto en el cual se escribe el texto. Ahora, qué interesante, desde aquella época hasta ahora, que seguimos un poco
diletantes con respecto a lo que dijiste al final, el tema de la mujer, ¿no? El texto al comienzo dice que los creó hombre y hembra. No, 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 la traducción no es así. Es varón y mujer. Y nosotros seguimos traduciendo hombre. Es varón y mujer, tal como Joel dijo. Y puso en cada uno de nosotros esencia de vida que, como decía Beni, es el sonido, ¿no? En las narices en los agujeritos de la nariz. Yo quería mencionar esto porque hay un texto que Pablo lo menciona muy bien, y fíjense, o al menos se lo puedo leer, él utiliza la palabra eikon. La palabra eikon en griego es imagen, no es semejanza, no es semejanza. Una cosa es aparenta semejanza, pero él dice imagen, eikon, y dice, él es la imagen del Dios invisible. Y sigue Pablo escribiendo, ¿no? Acerca del primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en la tierra, etcétera, 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 y él es antes de todas estas cosas, pero también es cierto lo que dijo Benich, Beni, perdón, Beni, que nosotros generalmente hemos abusado de lo que es el planeta, pero el único que lo puede recomponer es Hashem. El único que tiene en su mano la capacidad y el poder para restaurarlo y siempre lo va a hacer es Dios. Por eso, cuando hablamos de teoría del conocimiento, lo primero que tenemos que tener es imagen. Y a veces la imagen puede ser que sea distorsionada y asemeje a algo que nada tiene que ver con su esencia. Cristalizado. El concepto son las notas esenciales de esa esencia. Y muchas veces no las conocemos. Las tenemos que ir descubriendo a través de la escritura. Gracias de Aurora, también la cantaba, pero bueno, la conocí después. Bueno, muchas gracias, Pedro. Pedro. Considerando la hora, no sé, ahora no la veo en pantalla a la hermana que condujo el rezo inicial, si es que está. Tal vez se tuvo que retirar. Creo que se tuvo que retirar. Bueno, Sí. En realidad, Ángel, ¿vos querés aportar algo de tu Está cosecha? Silvia Sieburger también, que es del grupo Diálogo y Convivencia, no la vemos, pero Acá está, Silvia. Silvia Sieburger, que Y también es está Eva, pero el problema es que ya son casi las Ya son 8. las 8. Bueno, está bien. Entonces yo les pregunto a Silvia, que no la estoy viendo en pantalla, a Eva, a Ángel, si alguno de ellos quiere aportar algo. Ahora, decir algo. A ver, yo soy Silvia, no sé, estoy sin imagen, pero no importa. Desgraciadamente, Escuchamos. desgraciadamente me sumé muy tarde, no escuché dijeron que estaba grabado, ¿no es cierto? ¿Cómo Sí. se puede escuchar después Sí, tu... así es. Después te hacemos llegar el link para que puedas buenísimo. ver por WhatsApp la grabación. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pero me interesó mucho los comentarios. No intervení por eso, porque al no haber escuchado y me sumé bastante tarde, no pude hacerlo antes, pero me interesaron muchísimo los comentarios. Realmente veo que ha sido algo muy profundo y realmente para quedarse pensando, ¿no? Sobre la imagen de Dios, la imagen que nosotros damos de Dios, ¿no? Cómo podemos hacer o acercarnos siquiera, eh, es difícil pensarlo, ¿no es cierto? Pero también me ha gustado mucho cuando en algunos padres del desierto han dicho, Dios nos creó
para vivir nuestra vida, para vivir nuestra situación, lo que nos pasa en la vida, vivirlo ello desde nosotros. Y entonces digo, la pucha, entonces es como que estamos encarnando a Dios, ¿no? En nuestra vida estamos encarnándolo ahí. Ahí, bueno, ¿cómo hacemos para vivirlo desde esa perspectiva? Muy difícil, muy vara alta, pero nos hace bien pensar en nuestra sacralidad, ¿no? No en nuestra miseria, sino en nuestra propia sacralidad para, bueno, para vivirla de acuerdo a eso. Aunque no lleguemos, no importa, aunque todos los días tengamos que decir, fallé, qué lejos que estuve, pero nuestra meta es esa, ¿no? Llegar a ser sagrados. Bueno, es lo que puedo aportar desde esto, que la verdad que no escuché a Aurora, pero sí lo voy a escuchar ahora tu ponencia, ¿no? Gracias, Silvia. Con Silvia nos conocemos hace tiempo, primeramente en el grupo ecuménico y después Sí. nos encontramos en diálogo y convivencia. Sí. Bueno, Bueno, en ese caso voy a preguntarle a Silvia, de la que no conozco ninguna imagen, pero tengo una Ay, referencia. no Voy sé a ni cómo poner preguntarle a Silvia si acá y quiere, si tiene ganas Sí. de conducir ahora para el cierre de esta reunión Uy, pero no, sí, bueno, a ver, decime. un breve rezo que podamos compartir todos, teniendo presente no solo la sacralidad de cada uno, sino dado que estamos en un encuentro para el diálogo, con más motivo todavía, la sacralidad del otro, de estar ante el otro. Es, no sé, por ahí la hice muy complicada. ¿Tenés ganas de armar un rezo y No compartirlo? sé si podré, pero voy a alargar lo que sea, lo que me vean, lo que me venga, Eso, pidiéndole, gracias. pidiéndote a vos, Señor, y lo digo así, a vos, que nos querés, que nos amás tanto, que nos creaste a cada uno, para vivir con nosotros nuestra vida. Te damos gracias por este encuentro, te damos gracias porque nos juntás a los hermanos para poder en la vida de cada uno entenderte a vos y entender lo que vos, a dónde nos querés conducir. Nos querés conducir a tu encuentro y no podemos encontrarte solos. Necesitamos unos de otros para poder encontrarte. Porque vos tampoco sos solo. Vos nos creaste y sos un Dios trino, bueno, desde nuestra perspectiva cristiana, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero desde otras perspectivas, desde otras culturas, tampoco sos un Dios solo porque nos has criado a cada uno y porque seguramente nos necesitas tanto como nosotros te necesitamos a vos para vivir juntos la vida. Gracias. Y gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Silvia. Gracias de nuevo, Aurora. Un gusto. Gracias, Marcelo. Gracias a todos por los aportes muy enriquecedores. Gracias a vos, Aurora. Bendiciones para todos, ¿eh? Bendiciones, Aurora. Y Bendiciones. Elsa y todos los que nos conocemos. Que Dios Abrazo. bendiga. Amén.